7:40, comenzamos la conversación de esta hora acá en Mesa Central con la directora ejecutiva de TVN, la Televisión Pública de Chile, Susana García. Susana, muchas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Gracias a ti, Iván, por invitarme. Buenos días. Algunos que se extrañan porque como esta radio está asociada a Canal 13, Susana García es la directora ejecutiva de la competencia, por decirlo así, pero no se trata de eso, se trata de la televisión pública. Sí, por supuesto, además siempre con Canal 13 hemos tenido mucha colaboración en muchos ámbitos. También desde el origen de Canal 13, que tiene este espíritu bien universitario, yo creo que tenemos bastantes cosas más en común, digamos, ¿no? Más en común que la competencia. Sí. Pero bueno, pero vamos a lo importante que es el estado de la televisión pública. Publicaron el balance del año 2024 con pérdidas bien abultadas que triplican las del año anterior. Son 18.500 millones de pérdidas, digamos. Correcto. Lo que hace a que muchos se preocupen por el futuro de TVN. Sí, totalmente. Bueno, estos 18.000, nosotros siempre cuando comunicamos a los medios lo que hacemos es descontar el aporte que ya está dado por el Estado para la televisión infantil cultural, que es NTV. A ver, expliquemos eso. Lo que pasa, el año 2021 ingresa un aporte de 16 millones de dólares para NTV para que este canal opere por 4 años. A propósito de la pandemia, del proyecto que hizo TV Educa, ¿cierto? Que era un proyecto originalmente de Anatel. Que era originalmente de Anatel y que después quedó alojado en TVN y donde se ha desarrollado la señal 2 de TVN con su canal infantil cultural. ¿Ya? Y ese canal tiene un financiamiento 100% del Estado. Ya. ¿Ya? Que está por la ley de presupuesto. Que está, no, ingresó ¿no? como un aporte, entonces al reflejarlo, ingresó por una sola vez, entonces al reflejarlo los estados de resultados se ve como gasto. Ya. Entonces por eso nosotros siempre informamos el estado de resultados de TVN, en el fondo sin NTV, porque refleja un gasto que no es adecuado, eso debería haber ingresado de otra forma. ¿Ya? Ya. Entonces, básicamente nosotros hablamos de los 15.000 millones de TVN, porque el otro es un aporte que se hizo años atrás y que se va descontando. Claro, y que se refleja como gasto, y que de hecho, desde finales del 25 hacia adelante, NTV va a tener, se va a financiar por glosa presupuestaria. Ya. ¿Ya? Y eso es una forma que desde términos de gestión, de control, se hace absolutamente independiente, se regula además por Contraloría y qué sé yo, y hay un estricto control de cuentas separadas entre uno y otro. Ya, separado de eso son 15.000 millones de pérdida, lo que es una cifra más o menos compleja, digamos. Es compleja, es de todas maneras bien importante y yo diría que tiene varias causas y podríamos quizás empezar a hablar por las externas, que tienen que ver con a lo que estamos afecto a todos los medios de comunicación. Hay una crisis de financiamiento en los medios de comunicación transversales, en todos, y que tiene que ver con la inversión publicitaria, que es donde nos sostenemos todos principalmente, y cómo ha irrumpido en los últimos 10 años de forma progresiva, ¿cierto?, el desvío de la publicidad hacia medios digitales, ¿ya? Ahora, no es que los medios no tengamos, mira dónde estoy, digamos, que no seamos digitales, sino que la proporción en la cual podemos participar en los medios de la torta digital es bastante menor y significativa en términos de montos que la que se lleva Google, ¿cierto? Entonces estamos hablando... Ahí hay un problema. Ahí hay un problema importante, es un problema a nivel, no solo país, ¿cierto?, a nivel mundial, en que nosotros como medio, como televisión abierta, si lo podemos decir, hace 10 años atrás teníamos 35, 36 puntos de participación del mercado publicitario y el año 24 terminamos en 24, ¿ya? Claro. Y la inversión publicitaria en medios digitales aumentó a 53-54%. Es un problema de proporción. Es un problema de proporción importante y además dentro de ese 54, como tú dices, más del 70% se lo lleva Google y Meta. Digamos, ahora, ¿no? Esto se dice fácil, pero ya que baja la inversión publicitaria, lo que hay que hacer es ajustar los costos. Correcto. Se dice más fácil de lo que se hace, yo entiendo, sí. pero es lo que corresponde. Es lo que corresponde. Hay algunos medios, por ejemplo, la radio, sin lugar a dudas, ha sido un tremendo ejemplo de cómo se han ajustado, digamos. Los medios escritos, algunos están siendo exitosos. Yo la verdad celebro cuando así como me reúno contigo, también me reúno con muchos medios escritos, a veces a conversar, no entrevistas particulares, y ver que algunos ya se están financiando de alguna forma u otros están en ese proceso. En la televisión es un poco más complejo, ¿ya? Nosotros reportamos siempre primero que los otros canales de televisión, a lo menos unas 2 semanas antes, pero a lo menos lo que veíamos el tercer Q del año pasado es que 3 de los 4 canales al tercer Q del 24 ya perdíamos,
¿ya? Y eso quiere decir que naturalmente la industria de televisión está desafiada aún más que otro medio de comunicación, y eso tiene que ver también con los altos costos de producción que tiene, ¿ya? La producción televisiva, broadcast, y también la forma que uno también podría decir, la televisión es un negocio de riesgo. Tú decides hacer un tipo de programación, después la pones al aire y ves el retorno que tiene. Y en ese sentido, los costos con los cuales se produce ficción, reality, entretención, incluso los programas de conversión son costos elevados. La producción es elevada. Ahora, en ese camino, tanto TVN como yo he visto en otros modelos de televisión, se han hecho esfuerzos súper importantes por nuevos modelos de producción. Algunas producciones mixtas con producciones externas y especialistas en ciertos ámbitos, eficiencia en el término de manejo de estudios, producción, audio, iluminación, etcétera, y que hemos llegado a tener ahorros importantes. De hecho, nosotros el año 24 logramos tener ahorros por más de 1.000 millones en este ámbito en gestión de costos de producción. Ahora, hay un dilema en eso, porque los mayores riesgos en costos de producción hablan de programas que son más atractivos y por lo tanto que cautivan audiencia, que es lo que finalmente un canal como TVN vende a sus anunciantes. Sí. El problema es cuando, por ejemplo, ustedes hicieron The Voice el año pasado. Perdón, Mi Nombre Es, sí. Disculpa. No era otra franquicia. Hicieron Mi Nombre Es el año pasado, lo hicieron en directo, lo hacían en vivo. Lo que supongo lo hicieron racionalmente porque les iba mejor, digamos. Y el Mercurio de hoy dice que van a hacer MasterChef, que son franquicias que Canal 13 dejó de hacer. Estuve reporteando sobre esto ayer. Porque son muy caras y porque no se financian. Entonces, o encontraron ustedes la forma de financiarlo, o están apostando muy alto para un modelo de televisión que está complicado en términos de ingresos. Sí, primero nosotros, todo lo que nosotros evaluamos y lo que finalmente ejecutamos, lo hacemos sobre la base de que lo vamos a poder financiar. Ese es un más. Ambas son, Mi Nombre Es, en términos de producción, es bastante más acotado que un MasterChef y puede ser financiado con los ingresos publicitarios. Y MasterChef, si bien cada capítulo es más caro, de la misma forma como podríamos hablar Top Chef, que lo tiene otra cadena, es muy atractivo para las marcas. Entonces tú puedes llegar a un break-even con relativa facilidad. Ahora, nosotros tomamos todos los resguardos para que en el momento que decidamos hacerlo, sabemos que está financiado. Lo que pasa es que probablemente en el Congreso, cuando se extienda esta noticia de las pérdidas, van a decir, oye, pero están haciendo... Voy a insistir en MasterChef, pero no quiero fetichizar el asunto, pero están haciendo MasterChef, se están gastando cualquier cantidad de plata cocinando cosas y están perdiendo plata en 15.000 millones. Claro, pero cuando se decide realizar esos programas, y sobre todo los de cocina, se hace con una venta o con una seguridad de financiamiento importante. Digamos. Es que los programas de cocina en general son programas bien atractivos en ese ámbito. Ahora, pongámoslo al revés. Supongamos que para sacar MasterChef, que la cocina en particular es algo que tiene una lógica. No sé, están haciendo de Flor ahora. Claro, o de Flor. También es una franquicia cara. No tanto, digamos, pero sale como Mi Nombre Es. Sale como Mi Nombre Es de ese tipo de programas, no es como un reality, por decir, y no es como una ficción, ¿ya? Tú en ese minuto, claro, tú apuestas a tener cierta audiencia y a tener ciertos ingresos, a que además ese programa puede ser atractivo para ciertas marcas, porque es un programa de entretención familiar, atractivo, etcétera, etcétera. Y ahí empiezas con después el programa empieza a rodar y empiezan las expectativas de ingreso y cómo se arma, etcétera, etcétera. Y en ese momento tú dices, bueno, lo rentabilicé, salí flotando. Nosotros además hacemos una evaluación muy, muy cruda, que no es solo que pague el margen directo, sino que además pague la infraestructura que ese programa debería pagar en ese horario. El pedacito del sueldo suyo, por ejemplo. El pedacito del sueldo mío, ¿cierto? En ese momento, entonces es muy cruda. Entonces, claro, no es la televisión de los 80, no. Se hacía neto, no, digamos, claro, era otra cosa. Y ahí entonces tú dices, bueno, ¿y cuál es la alternativa? ¿Ya? Entonces, ese es el problema. Ese es el problema, y por eso que es tan difícil, y es para toda la industria, tomar la decisión. La alternativa podría ser un envasado internacional, ¿ya? Para no hablar de una teleserie turca. Y ahí tú dices, claro, el costo es un poco menor, los derechos también en algunas partes son significativos, así que no es que sea gratis poner algo. Y el tema es, ¿qué te pasa?
lo que te pasa es que baja la audiencia en forma significativa y los ingresos también bajan un poco, ¿cierto? O sea, claro, es muy difícil de balancear. Es muy difícil de balancearlo porque básicamente tienes algo que te baja la audiencia y que después te deja el canal mucho más frío, ¿cierto? Que igual te produce pérdidas respecto a no pagar tu infraestructura fija, por ejemplo, claro. y no te genera una pantalla que después pueda ser atractiva para el resto del día o lo suficientemente caliente, como le dicen en televisión, para poder atraer a la audiencia. Lo que devuelve, Susana, la discusión, estamos con Susana García, la directora ejecutiva de TVN, al modelo de financiamiento que tiene que tener la televisión pública en Chile, porque la televisión pública tiene un mandato de autofinanciarse, tiene desde el 2018, con un cambio de la ley, alguna posibilidad de aval del Estado para algunas cosas, lo que representa otros problemas que podemos hablar, y además tiene una misión pública, que fue agregada a la ley del 2018. Claro, bueno, justamente cuando hablamos del problema de la industria que es transversal, después vamos a los problemas de TVN. Y tú me sacaste el tiro el primero, ¿cierto? Yo te dije, tenemos un problema en la industria y además tenemos un problema de producción cara e ingresos y que tiene que ver con si los programas efectivamente se rentabilizan. Y ahí viene nuevamente, yo estoy hablando como en el margen operacional, las responsabilidades públicas de TVN. Estamos de acuerdo que todos los medios de comunicación tienen una responsabilidad pública. Sí, entonces, por cierto, entonces hablar de aquellas cosas que son distintivas de nuestro canal. Y lo que pasa es que, a diferencia del de Canal 13, TVN lo tiene en la ley. Digamos. Lo tenemos en la ley y efectivamente nosotros este año calculamos en casi 6.000 millones los costos distintivos específicamente públicos. ¿Ya? Que son una obligación sin contar la televisión infantil cultural. Sin contar en ETV. Sin contar en ETV. ¿Los canales regionales, por esos son los canales regionales, ¿cierto? Eso es el marginal de la red en zonas que no son urbanas, por decirlo de alguna forma. O sea, que esté efectivamente en todo Chile. Que estemos en Bisbiri, por decirlo de alguna forma, y que además poblacionalmente, y por eso que son decisiones de país. Tú dices, hoy día, por ejemplo, por eso la emisión de Cantar, que está cubriendo un 86% de la población, estamos hablando del 14 y menos. ¿Cierto? Claro. La inversión que se requiere para cubrir en aquellos espacios, digamos, donde no se está llegando, aquellos espacios además donde no tenemos acceso a internet. Y todo eso cuesta, claro, o sea, no hay posibilidad de otros. Sí, entonces estamos hablando, centro regional. 6.000 millones al año. Pero, o sea, usted parte el 1 de enero con 6.000 millones menos. La verdad parto con 9.000, pero otra cosa. porque o sea, parto en el operacional con 6.000 menos. Porque sé que tengo que financiar regionales, el marginal de la red, el archivo, que es un archivo maravilloso que está a disposición de las personas que no quieren lucrar de él, digamos. Y porque después mi problema pasa a ser el no financiero. Entonces yo parto, digamos, en el operacional teniendo que generar más 6.000 para dar positivo, pero después tengo una deuda acumulada de tal tamaño, ¿cierto? Son como 55.000 millones. Son 55.000 millones más el aval que se inyectó este año, ¿cierto? Que vamos a llegar a 65.000 millones. Y esa deuda tiene una actualización anual, ¿cierto? Porque una deuda que está tomada en OF, en la banca privada, más los intereses que se generan, que me va a hacer partir el año 25 con menos 4.500 millones. Más, aparte de los 6.000. Aparte, sí. Por eso digo, en el operacional... Claro, o sea, tiene operacional 6.000 y tiene 4.500 por servicio a la deuda. Por servicio a la deuda, y además todos los canales de televisión tenemos una depreciación súper significativa también. Entonces tenemos el edificio, las cámaras, la red, y etcétera, etcétera. Claro, entonces TVN parte el 1 de enero del 25 con menos 9.000, solo por no operacional, y con cubrir sus gastos públicos en más 6.000, digamos. ¿Y entonces qué habría que hacer? Bueno, esa es la pregunta. O sea, digo, ¿llegó el momento de discutirlo nuevamente? O sea, yo creo que absolutamente. Nosotros teníamos, o voy a hablar por mí, ¿cierto? Personalmente tenía la expectativa que a propósito del proyecto de ley que se envió, que se está discutiendo este año, que el proyecto del endowment, que se envió en el gobierno de Piñera y ahora el gobierno lo retomó. Correcto, tal cual. Se hubiera podido producir una conversación más profunda, que fue lo que me pasó a mí en mayo, que ya muy poco en el canal, y que la conversación en el Senado era decir, hablemos de cuál es la televisión pública, o cuál más bien dicho, más que televisión, ¿cierto? Porque ya no somos televisión. ¿Cuál es el medio público que este país necesita? Esa conversación en profundidad no se ha dado. Y yo creo que es importante, probablemente esté un año más complejo, un año eleccionario, pero yo tengo expectativas que no pase el 26 en que haya una conversación muy profunda respecto a eso. TVN, Susana, depende del aval del Estado, porque estoy pensando en la deuda, que tú dices, el aval del Estado son 10.000 millones más. Sí. Depende del aval del Estado porque el aval del Estado lo da
literalmente, yo no quiero hablar mal de Mario Marcel, pero Sí. lo da el ministro de Hacienda, que es un político, que es un funcionario de un gobierno. Y la idea de la televisión pública, cuando volvió la democracia, la ley del 92, era desacoplarla, despegarla del poder del Ejecutivo, digamos. ¿El aval del Estado no devuelve la situación a una cosa que probablemente no quisiéramos? No es la experiencia que tuvimos el año pasado, digamos, para O sea, nosotros. no ha sido en la práctica. No ha sido en la práctica. Pero teóricamente, si hubiera un gobierno que quisiera usar, podría usarlo, ¿no? ¿O que estuviera descontento con TVN? No sé, me imagino que sí, pero no es la experiencia, porque lo que pasa es que el gobierno facilita esa herramienta porque entiende la necesidad de un medio público y lo defiende. Se lo pregunto porque creo que ha sido en este gobierno y en el anterior también, y en el anterior también. O sea, yo creo que ha sido una cosa transversal. Claro, no se ha dado en la práctica. No se ha dado en la práctica, en la historia, porque la deuda y la necesidad de un aval ha sido muy anterior a este periodo también. Debe tener por lo menos 10 años, ¿no? Sí. Se lo pregunto porque ya que vamos a discutir, ya que usted dice sería bueno discutir sobre el modelo de financiamiento, a lo mejor sería bueno volver a discutir sobre el desacople de la televisión pública, del medio público, como lo llama usted, del ejecutivo de turno, digamos. Parece lo más sano desde el punto de vista de la doctrina, ¿no? Sí, bueno, yo soy más técnica que política, digamos, o sea, todos somos políticos, digamos, pero yo, lo que pasa es que no es... Estamos obligados a votar. Estamos obligados a votar de todas maneras, por eso yo me encuentro ahí en la urna varias veces al año, al final. Lo que pasa es que acá no creo que el aval sea el problema, porque nosotros tenemos un gobierno corporativo que asegura cierta independencia y que a nosotros nos hace poder trabajar muy tranquilamente en ese ámbito, ¿ya? Ahora, tú dices, sí, un gobierno que no quiera dar un aval podría poner en más problemas a TVN. No ha pasado hasta Donald ahora. Trump no le quiere dar 9.000 millones Claro. a Harvard por cómo maneja el Tal cual. antisemitismo. O sea, ¿no? Hay un vínculo. Sí, podría pasar. Ahora, yo creo que el aval ya dejó de ser la solución. Entonces, el problema es mucho más profundo que eso, digamos, porque este tamaño de deuda no va a poder ser pagado por generación de resultado operacional del negocio. Y tampoco con el endowment, porque el endowment provee un financiamiento de 5.500 millones y usted dice, yo parto con 6.000. Claro, parto con 6.000 y con NTV sería más una cifra más cercana a 10.000. Entonces, efectivamente, el tipo de proyecto, independiente que si el monto sea 5.000 o sea 10.000, es un proyecto que te ayuda para sostener un TVN hacia adelante, ¿cierto? En que tiene un canal infantil cultural que es financiado 100% por el Estado y que se hace cargo solo de los gastos distintivos públicos y en el resto compite. Podría ser una posibilidad en la cual TVN también se sentiría igual de desafiada que todos los otros medios, ¿ya? Pero lo que no soluciona es cierto el arrastre de la deuda histórica y poder generar ganancias para poder pagar su deuda. Eso es en mi opinión técnica, es un espacio muy difícil de alcanzar y por lo tanto la conversación respecto a TVN es una conversación que yo creo que tiene que ser bien profunda respecto a la sostenibilidad y respecto al arrastre, ¿ya? Y también ahí, Iván, y yo creo que también a ustedes les pasa cuando conversan del futuro, a mí me gusta tener conversaciones con el equipo de, imaginémonos en el 2040, o si quieren en el 2035, si en 5 años más esta cuestión va a estar transformada, es cómo vamos a estar consumiendo, ¿ya? Información, entretención, qué tipo de medio queremos, en qué nichos queremos estar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para mí la conversación es mucho más atractiva la que se debiera dar, que es cómo nos transformamos en el medio público que queremos ser en 5 o 10 años más. Claro, ¿ya? no imaginando TVN haciendo Romané, digamos. Tal cual. Ya que la van a dar de nuevo. La van a dar de nuevo. Así que, gracias. Una vez allá, sí. Porque con Aquelarre no fue muy bien, digamos. Claro, pero esa no es la televisión del futuro. Esa no es la televisión del futuro. No son los medios del futuro. No son los medios del futuro y yo creo que aquí hay varias cosas que no tienen que ver solo con TVN. Efectivamente este país va a estar iluminado en forma completa y le va a permitir a la televisión, por ejemplo, retirar sus antenas porque todos podemos acceder por satélite y estar conectados a todo, ¿cierto? No solo a TVN, a todo. Y hoy día estamos muy bien en el urbano, pero también la experiencia que nosotros creemos que cualquier ciudadano llega a su casa y se conecta por Wi-Fi y está viendo una tablet, eso tampoco es la realidad. Hacemos los canales de televisión, tenemos un cohesionado tremendo en la familia respecto al nivel de la televisión. Hoy día, cuando yo entré a trabajar en esta industria hace 8 años atrás, me decían la televisión está muerta. Eso es lo que yo iba en mi entrevista diciendo por qué voy a entrar a una industria que está muerta, ¿no? Bueno, me convencieron igual de que no estaba muerta y básicamente lo que... Y ahora con la experiencia y con los 15.000 millones y con todo, es que ¿está muerta? No está muerta. ¿Y te ven? Yo quiero que no esté muerta, digamos. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer por TVN y por todos los medios. Por eso que yo creo que la conversación es de todos los medios y de TVN en particular, ¿ya? Tiene que ver también con, por ejemplo, los incentivos audiovisuales.
Si los canales necesitamos poner formatos atractivos o programación atractiva, también tiene que haber un incentivo a la producción audiovisual transversal para todos. Hoy día nosotros tenemos una calidad técnica y productiva de cine y televisión maravillosa. Tenemos profesionales destacadísimos en el mundo. Pero hay que financiarla. Claro, pero hay que financiarla. Ese es un tema. Ahora, cuando yo te hablaba de la televisión y sobre todo por los últimos estudios que están saliendo ahora, nosotros como los 4 canales más grandes, si lo queremos poner desde alguna perspectiva, tenemos un alcance diario de un 50% de la población, en una semana de un 70%, en un mes de un 90%. O sea, ¿quién me va a decir que la televisión está muerta? No está muerta. Parece que no. Puede ser que se covisione distinto y que se haga de otra forma. Entonces también está el dilema, ¿no? De, y si los otros canales también pierden, ¿por qué mantenemos masividad y pérdida? O sea, tener a la audiencia para poder informar, para poder desarrollar país, para poder profundizar en democracia, por ejemplo, también es una inversión hoy día y la están haciendo varios. Susana García es la directora ejecutiva de TVN, la televisión pública de Chile, esta mañana aquí en Tele 13 Radio. Susana, muchas gracias por la gentileza. Gracias a ti por la invitación y cuando quiera estamos al lado, además. Sí, somos vecinos. Aquí en el